Buenas tardes equipo, ¿cómo estáis? Hoy os traigo con una nueva clase o un material educativo. En este caso vamos a hablar de tendinopatía del supraespinoso. El supraespinoso es un músculo que suele dar muchos problemas. Hoy en día veo a mucha gente que tiene dolor en el hombro y no sabe cuál es la causa. Entonces creo que si eres una de esas personas o no, o quieres aprender, te va a venir súper bien. Entonces, vamos a ver lo primero, qué es lo que vamos a ver en esta clase. Primero, qué es una tendinopatía del supraespinoso, ¿vale? Después, cuáles son las principales fases o estadios. Tercer punto, anatomía y biomecánica. El cuarto punto, origen. Y el último, ejercicios terapéuticos. Vamos a ver algunos ejercicios que os dejaré un enlace para que podáis solventar esta tendinopatía. Entonces, lo primero, ¿qué es una tendinopatía del supraespinoso? Al final, la tendinopatía o tendinitis es una afección inflamatoria del tendón supraespinoso. Entonces, tendinitis significa, o tendinopatía significa tendi de tendón y patía de patología, ¿vale? Cierta alteración. El supraespinoso es parte del manguito rotador. Esto yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, manguito rotador. Y se presenta comúnmente en deportistas y personas con actividades repetitivas del hombro. Entonces esto es muy normal. Yo, por ejemplo, he tenido problemas en el hombro durante mucho tiempo y he estado bastante jodido. Y me hubiese gustado saber este tipo de información mucho antes para poder solventarlo. Bien, ¿cuáles son las principales fases o estadios? La primera fase es una fase reactiva, ¿vale? Cuando nosotros le damos una carga extra al tendón, lo que va a hacer esta estructura, lo que va a hacer nuestro tendón del supra, va a ser ponerse rígido para poder solventar la carga que le estamos dando, ¿sí? Esta primera fase no genera dolor, es importante tenerlo en cuenta, pero sí que genera cierto cambio en el tejido. La segunda fase es una fase desestructurada. En esta fase ya tenemos una fase más avanzada donde el tendón genera una desestructuración y aquí sí que tenemos un cierto dolor, una cierta inflamación, ¿vale? Que eso al final es lo que hace que te moleste el hombro cuando haces cualquier gesto. Bien, después, si aún así, teniendo cierta inflamación, teniendo cierto dolor, tú le sigues dando una carga a ese tendón, va a venir una tercera fase, que es una fase degenerativa, en el cual vamos a degenerar, digamos, las células del tendón, ¿vale? Entonces, esto es muy peligroso, porque volver al punto inicial desde una fase degenerativa es mucho más complicado. Y si aún así seguimos dando una carga excesiva, somos conscientes de toda esta sintomatología, pero aún así no paramos, lo que puede ocurrir es que se desgarre, ¿sí? Mucha gente habrá visto esos vídeos donde se le desgarra a una persona haciendo curl de bíceps el tendón y es un poco desagradable. Entonces, para no llegar a ese punto, lógicamente hay que tratarlo. Y luego, aunque estas sean las principales fases o estadios, digamos que hay otras que tú, pues por ejemplo, por un traumatismo grande, puedes tener una tendinopatía, ¿vale? Directamente, no tienes por qué pasar por esas fases. Entonces, una cosa muy importante que yo siempre digo es que hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo es muy inteligente y la mayoría de veces te va avisando. Entonces, o le escuchas o le escuchas. Entonces, yo siempre que surge cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de inflamación, intento ajustar las variables, súper importante. Bien, después tendríamos el tercer punto, que es la anatomía y la biomecánica. ¿Por qué es importante este punto? Porque tenemos que entender cómo funciona el cuerpo y qué movimientos haces. Hay que entender que, digamos, el hombro está formado, o los movimientos que hacemos con el hombro, con nuestra escápula, están formados por 4 articulaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que es algo complejo, porque se mueven en conjunto, ¿sí? Entonces, si falla una, van a fallar todas,
súper importante. Si hay alguna deficiencia en una articulación, va a fallar el resto. ¿Cuáles son estas 4 articulaciones? La primera, articulación glenohumeral, que al final es el húmero que se articula con la cabeza glenoidea. Después tenemos la articulación acromioclavicular, que tenemos al final el hueso acromion y la clavícula, ¿sí? Después, articulación esternoclavicular, tenemos el esternón y la clavícula, se articulan. Y después, articulación escapulotorácica, que es la escápula y el tórax. Entonces, como veis, son 4 articulaciones complejas que todas se involucran entre sí. Por eso hay que tener muy en cuenta que cualquier gesto que hagas con tu húmero va a afectar al resto de estructuras, ¿vale? Porque mucha gente piensa que cuando tienes una tendinopatía te duele el hombro, simplemente con quitar los ejercicios de deltoides ya te vale, porque has quitado, pero no, amigo, porque cuando tienes una tendinopatía del supraespinoso, cualquier gesto que hagas con tu húmero va a afectar entre sí, ¿vale? Bien, aquí como vemos tenemos húmero, cabeza glenoidea, acromion, clavícula, esternón, escápula y costillas, ¿vale? Entonces, todo está relacionado. Cuando tú haces, por ejemplo, una abducción de hombro, es decir, alejas el hombro de la línea media del cuerpo, la escápula va a tener que inclinarse, la clavícula va a tener que subir, el esternón igual, entonces todo se moviliza. Entonces es algo más complejo de lo que se cree. No es, me duele este punto, quito unos ejercicios y ya, no, es más complejo. Bien, aquí tenemos otra vez otra imagen, como vemos, húmero, ¿vale? El acromion, clavícula, escápula, aquí tendríamos el esternón, ¿vale? Y las costillas. Bien, como hemos comentado, hay que entender qué es lo que hace en el cuerpo, ¿vale? Qué es lo que hacen los músculos para saber un poco interpretar todo y ajustar, porque si yo tengo el conocimiento puedo ajustar muy bien. Entonces, la base del movimiento del hombro, que es una articulación en artrosis, es rotar, ¿vale? Es una articulación, es la articulación más móvil del cuerpo. Entonces, esta articulación, su especialidad es rotar, ¿vale? Las rotaciones, y por eso tenemos el manguito rotador, ¿vale? Bien, diferencia, hay que entender también la diferencia entre músculo y tendón. Entonces, hay que saber, porque mucha gente piensa que el músculo se ancla directamente al hueso, y no es así. El músculo se ancla al tendón, ¿vale? Va unido a un tendón y el tendón al hueso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que pase a nivel muscular va a afectar al hueso, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo todo lo que pase a nivel muscular va a afectar al tendón, importante, no al hueso. Entonces, lo que quiere decir es que si yo estoy haciendo una abducción, ¿vale? Una elevación lateral, va a afectar a mi tendón, ¿sí? Ahora, hay que entender que la capacidad que tiene el tendón y el músculo es diferente. Normalmente, la capacidad de aplicar fuerza de un músculo está más hacia la mitad del recorrido. Y la capacidad que tiene mi tendón está más hacia el estiramiento. Entonces, esto es un dato muy importante y muy curioso, porque si yo sé que el tendón tiene más capacidad en estiramiento y yo llevo a mi músculo a máximo estiramiento, le voy a dar mucha carga al tendón. Entonces, una de las cosas que más se recomienda cuando hay una tendinopatía, cuando hay una inflamación, es limitar un poco los recorridos. ¿Por qué? Porque le estamos dando menos carga, ¿vale? Eso es un dato súper importante. Y, lógicamente, cada músculo tiene su tendón. Bien, hemos dicho, el supraespinoso es un músculo del manguito rotador. El manguito rotador se conforma de 4 músculos, ¿vale? Es importante. Juanfran, ¿por qué tengo que saber cuáles son los 4 músculos? Por lo comentado anteriormente, porque todo va relacionado, ¿vale? Como pone aquí, van a trabajar en conjunto para mover el hombro, ¿sí? Entonces, se conforma de supraespinoso. Ahora veremos imagen donde está. Pasa por encima de la escápula. Redondo menor, rotación externa, rotador externo. Infraespinoso por debajo de la escápula, rotador externo. Y subescapular, rotador interno, y es el que está por debajo,
de la escápula, ¿vale? Entonces, para poder hacer una rotación externa, los músculos rotadores internos se tienen que inhibir. Entonces, todo va a trabajar en armonía, ¿vale? O sea, no inhibir, sino dar paso a esa rotación externa. Porque si yo, por ejemplo, quiero hacer una rotación externa y tengo los músculos rotadores internos que me están tirando porque no soy capaz de coordinar a nivel neural, es un problema, ¿vale? Al igual que al fin, músculos antagonistas y agonistas, si yo tengo un músculo, el bíceps, ¿vale? El antagonista, el contrario, es el tríceps. Si yo quiero hacer un curl, una flexión del codo, y el tríceps está tirando, ¿vale? Porque no soy capaz a nivel neural de tener una buena coordinación intermuscular, lógicamente eso es un problema, ¿vale? Pues siempre voy a tener cierta tirantez. Bien, supraespinoso. La principal función que tiene es abducir el brazo, que al final es alejar de la línea media del cuerpo. Es una elevación lateral, pero sobre todo los primeros grados de abducción, ¿vale? 15 primeros grados, 20, 30 primeros grados de abducción. Aquí vemos músculo supraespinoso, ¿vale? Que es este. Importante. El músculo supraespinoso, un detalle importante, es que tiene poquito espacio. Entonces, esto es un limitante a la hora de tratarlo, y por eso normalmente la gente tiene tanto dolor en el hombro. Ahora comentamos las causas, ¿no? Pero para que lo tengáis en cuenta. Bien, ¿cuál es el origen de esta tendinopatía o de una inflamación de un tendón? Hay varias. La primera, y yo creo que la más importante, y yo creo que en la que todo el mundo peca, es la sobrecarga. Hay que entender, por eso he puesto una jarra con un vaso, que todos los tejidos del cuerpo tienen una capacidad de tolerar estrés, ¿vale? Tanto a nivel musculoesquelético, músculos, como a nivel estructural, ¿vale? Tendones, ligamentos, etc. Entonces, si yo tengo un tendón que tiene un vaso, ¿vale? De ese tamaño, le echo más agua de la que puede tolerar, lo que va a pasar es que no se va a poder recuperar, ¿vale? Tú durante el día vas echando agua, ¿vale? Vas echando agua con el entrenamiento, vas echando agua con movimientos repetitivos, vas echando agua con lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al cabo de la noche, pues ese agua se vacía. Pero si tú echas mucha más agua de la que necesitas, pues lógicamente no se va a poder recuperar. ¿Qué va a pasar cuando no se recupere? Pues que llega la molestia, ¿vale? Entonces, es una de las cosas donde la gente peca. Mala técnica también es súper importante, porque una mala técnica va a dar mayor estrés. Cómo hagas las fases del recorrido, súper importante. Entonces, sobrecarga es una cosa que hay que tener súper en cuenta. Cosas que modulan el vaso, la capacidad que tenga mi tejido. Pues mira, la alimentación es una base, básico, ¿vale? Cuanto mejor coma, más capacidad va a tener mi tejido. No es lo mismo la capacidad que va a tener en déficit calórico comiendo menos calorías que en superávit. El estrés, otro factor que modula la cantidad de agua que voy a... digamos, el tamaño del vaso. El sueño, súper importante, no es lo mismo dormir 6 horas que dormir 8, ¿vale? Todo eso modula que el vaso sea más pequeño o más grande. Luego, también la genética. Hay gente que por más que le eches no se rompe ni queriendo, ¿vale? Entonces, esas cosas, si no están bien ajustadas, van a mermar la capacidad de recuperación. Luego, segundo punto es el síndrome de pinzamiento. Antes hemos comentado que el supraespinoso tiene poco espacio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente a nivel postural la gente no tiene una correcta postura, ¿vale? Entonces, normalmente los hombros siempre están adelantados, hacemos todo lo que hacemos en el día a día es por la parte anterior, no trabajamos la rotación externa. Entonces esto va reduciendo el espacio subacromial y por tanto va pinzando el tendón, ¿vale? Entonces al pinzarle pues me va a generar molestias. ¿Cuál es la solución? Mantener una correcta postura y por otra parte trabajar la parte posterior, trabajar la rotación externa, ¿vale? Los rotadores externos.
y también a nivel escapular, para que yo sea capaz de mantener mis escápulas en una posición, pues eso, una posición neutra o ligera retraída, de que no esté con las escápulas como si fuera una chepa, ¿vale? Vemos a gente muy mayor que, bueno, ya tiene, bueno, y no tan mayor, 70 años, van con una chepa que parece eso, claro, no pueden hacer ni 40 grados de flexión de hombro porque tienen tanta chepa y eso genera un pinzamiento, ¿sí? La movilidad para mí es algo clave. Movilidad y planificación a nivel de entrenamiento son claves. Y luego hay un tercer punto que son factores inflamatorios y metabólicos, ¿vale? Y se ha visto desde la evidencia que la resistencia a la insulina, la obesidad, el diabetes, estas enfermedades generan una menor tasa de regeneración en el tejido, ¿vale? Que en comparación a una persona metabólicamente sana. Entonces, lo primero que tenemos que ver cuando te llega una persona, si eres entrenador, es si la persona está metabólicamente sana. Que tú la veas y esté bien físicamente, buen porcentaje, que los niveles de insulina, tanto en ayunas como post comida, sean los correctos, etcétera, 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 ¿vale? Porque mucha gente, al estar obesa, pues tiene muchos dolores. Y no es tanto porque haga cosas mal, que también, sino porque metabólicamente son un desastre. O sea, están enfermos, por así decirlo. Entonces, esto genera mucha inflamación. Importante respecto a la alimentación, alimentos o sea, antiinflamatorios, ¿vale? Iba a decir proinflamatorios, son antiinflamatorios, ¿vale? Dicho todo esto, llegamos al quinto punto. Entonces está bien pues conocer qué es, cuáles son las causas, cuál es la anatomía y la biomecánica, pero necesitamos ejercicios para trabajar. Entonces, ¿para trabajar qué? Por una parte, las rotaciones y por otra parte, para mejorar la biomecánica de la escápula, que hay gente que pues a nivel escapular no es consciente, ni siquiera ha trabajado, si tú le pides una retracción y no sabe darte una retracción. O tú le pides a ver si sabe diferenciar lo que es una depresión y una elevación y tampoco sabe, ¿vale? Entonces, esos dos puntos. Aquí os voy a dejar los principales ejercicios y luego más adelante os dejaré un vídeo a nivel visual haciendo los 4 ejercicios, ¿vale? Para que no solo los comente. Entonces, principales ejercicios. Bueno, comentar que las recomendaciones son muy variadas, pero en principio 2 series de 10 repeticiones y repetir 2 a 3 veces a la semana es más que suficiente. Luego habría que ver un poco el contexto, ¿vale? Con qué persona estamos trabajando, cuánto tiempo tiene, etcétera, etcétera. Primero, retracciones escapulares colgados. Son las típicas dominadas que te cuelgas y haces retracciones y descuelgas las escápulas. Plancha escapular, más de lo mismo, subir la escápula y descender la escápula. Rotación interna con mancuerna es como un remo al mentón y al final pues tiene que rotar, ¿vale? El hombro internamente. Y luego, al final hay que trabajar, importante, aunque sabemos que hay una descompensación entre rotación externa y rotación interna, porque en interna, para adentro, somos más fuertes, hay que trabajar las dos, ¿vale? Y luego, por último, es una mezcla con una banda elástica de abducción horizontal, como si fuera un remo alto, de rotación, por aquí, rotación externa, y de abducción de hombro, ¿vale? Entonces, abducción de hombro, rotación interna, ¿vale? Perfecto. Entonces, estos serían los ejercicios. Más adelante os lo voy a dejar para que lo veáis a nivel visual.